Buenos días a todos, a todas, que Dios les bendiga. Bendiciones, ¿cómo están? Sí, así hace mi nieta, la menor, cuando está de acuerdo en todo, rápido levanta la mano y me hace así, ¿ya? Así que ya sabe cómo comunicarse con lenguaje a señas. ¿Cómo están? Bendecido. Muy bien, bendecidos. Gracias a Dios que nos permite estar una vez más reunidos a través de este medio y pues seguir en esta formación que esperamos sea de bendición y tal y como tocábamos uno de los primeros temas, que nosotros seamos ese Apolo que después sea de mucha bendición en cada una de nuestras comunidades, que cada uno de nosotros después sea una bendición para nuestra comunidad. Así que seguimos preparándonos, seguimos aprendiendo. Recuérdese que la formación es permanente, siempre estamos aprendiendo, siempre vamos a estar en ese proceso, siempre necesitamos enriquecernos, llenarnos para poder seguir dando y compartiendo y ofreciendo algo nuevo a nuestros hermanos a través de la predicación. Y como el profeta que siempre tiene que estar atento a la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, pues nosotros también siempre en esa búsqueda continua de Dios y de cómo Dios nos habla. Y precisamente ahí es donde nos quedamos en nuestra formación. Estamos en las fuentes de la predicación y ya hemos estudiado la primera, que es la vía cosmológica, que básicamente es descubrir a Dios en la creación, en todo lo creado. Dios nos dé ese espíritu contemplativo. Dios nos dé la gracia de ser cada día más reflexivos y darnos cuenta del mensaje que hay en toda la creación, en todas las criaturas, porque eso es lo que nosotros luego vamos a estar transmitiendo en nuestra predicación. Perfecto. Dejamos un trabajito. ¿Quiénes lo hicieron? Hoy sí no estoy viendo muchas manos levantadas. Bien, por ahí están, ¿verdad? Muy bien. Como no tenemos mucho tiempo, solo vamos a dar oportunidad a 2 hermanos para que nos compartan. Vamos a ver 2 ejemplos del reino animal, 2 del reino vegetal y 2 del reino mineral. Pero no tenemos mucho tiempo para evaluarlo. Eso sí, vamos a ver cómo ustedes lo hacen llegar. Me dice la hermana Blanca a quién le pueden hacer llegar su trabajo para que se evalúe, ¿verdad? Para que no quede solo así en el aire. Entonces ustedes van a tener que enviar su trabajo por escrito. ¿De acuerdo? Para que así pues estemos viendo cómo van nuestros ejercicios. Fíjese qué bonito mensaje encontró Eleazar, ¿verdad? Entre la mosca y la abeja, ¿verdad? La mosca anda entre la basura, entre lo sucio. La abeja anda de flor en flor. A ver, hermano, ¿usted dónde anda? ¿Entre la basura o de flor en flor? ¿Ya? Fíjese que ahí. Y luego nos decía el hermano, ¿verdad? La mosca lleva bacterias, contaminación, todo lo que ha estado recogiendo en los lugares donde se ha metido. Y la abeja lo que lleva es la miel, el polen que ha recogido de las flores, y eso es lo que lleva. Y ahí decía el hermano la aplicación, ¿verdad? Yo qué es lo que ando llevando, contaminación, basura, noticias negativas, todo lo que puedo encontrar, o yo soy de los que llevo alegría, cosas buenas, dulzura, esperanza, bendición. Y la conclusión de eso nos decía nuestro hermano Eleazar, bueno, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿Ya? Levánteme la mano las que parecen abejas. El que no me levante la mano es mosca. Perfecto. Muy bien, hermano. Bendito sea Dios. Ahí has hecho y siguió más o menos los pasos que dijimos, ¿verdad? Ponerle nombre, características y la aplicación, el mensaje de eso. Perfecto.
Muy bien, muy bien. El ejemplo que el hermano ha tomado es sobre la ardilla, ¿verdad? Que lleva esa semilla, que guarda esa semilla y que de pronto esa semilla se germina y brota en otro árbol que sigue siendo de bendición. Y entonces nos decía el hermano, nosotros tenemos que ser como esas ardillas, llevar bendición, llevar cosas buenas a los demás, que esto germine, que dé fruto y dar sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Muy bien, perfecto. El ejemplo que el hermano utilizó fue las ardillas. Y vaya si abundan las ardillas por allá por donde ustedes viven, ¿verdad? Y qué bueno, perfecto, muy bien. Sigamos. Ahora trasladémonos al reino vegetal. Muy bien, gracias, hermano. Fíjese que el ejemplo que el hermano nos está dando es sobre el olivo. Su fortaleza, su resistencia, ¿verdad? Al fuego, a las inclemencias del tiempo. Y digamos, la moraleja, el mensaje ahí es que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé fortaleza, ¿verdad? Como dirá la Escritura, sed fuertes para soportar los problemas, las dificultades que a lo largo de la vida nosotros tendremos que tener. Y añadí algo más el hermano Fernando, ¿verdad? Como el olivo cada 3 años renueva sus hojas y lo necesario que nosotros también estemos en una constante renovación, ¿ya? Pidámosle a Dios esa gracia de renovarnos continuamente. Yo siempre recuerdo algo que parece redundante, pero fue un tema en uno de los retiros internacionales de la renovación, que decía, renovemos la renovación. Parece incongruente, ¿verdad? Al renovar lo que ya está renovado, pero es cierto, cada cierto tiempo nosotros que tenemos que estar como el olivo, renovando nuestras hojas. Muy bien, o sea, mire, qué bonito, estos árboles secoya que están en California, creo yo, hay un famoso parque ahí, ¿verdad? Eh, y qué bonito el mensaje, ¿verdad? Se agrupan para protegerse, defenderse, y me gustó esa parte donde decía la hermana que si alguno no está bien, pues lo siguen nutriendo, ¿verdad? Pero se siguen apoyando todos juntos. Dios nos dé la gracia de que así sea una comunidad, de crecer juntos, de apoyarnos, de seguirnos dando vida unos a otros, de tal manera que podamos crecer y Dios nos dé la gracia de perseverar y tener larga vida como esos árboles que duran tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, hermano. Y cuando uno mira una construcción, ¿verdad? Esos enormes edificios con puro hierro que lo van construyendo y después no quedan visibles, pero es lo que le está dando fuerza y fortaleza a la construcción, ¿verdad? Dios nos dé a nosotros la gracia de ser fuerza, apoyo, ya que sostengamos y demos la fortaleza en una comunidad donde nosotros nos encontremos, aunque muchas veces ni siquiera se note que ahí estamos. Muy bien, hermano Eusebio, gracias. Muy bien, hermana María, bendiciones. La hermana María se puso a ver un poquito la nieve, ya cayó nieve por allá. Qué bueno, unas 20 pulgadas por lo menos, ¿o no? Entonces no ha caído. No, pues mire qué bonita la reflexión que sacaba la hermana María, ¿verdad? La nieve puede ser suave, puede ser áspera, puede ser peligrosa, pero cuando la calienta el sol, se derrite y se convierte en agua que da vida. Entonces nosotros de la misma manera, si nos dejamos llenar por el Espíritu Santo que derrita en nosotros las asperezas, lo peligroso, y que nosotros nos convirtamos en un torrente de vida, de agua, que seamos de bendición para los demás. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí están los ejercicios, algunos ejemplos. Y recuérdense que lo que yo les decía la semana anterior, que esto más que hacer un ejercicio, que ustedes digan ahorita, bueno, ya entregamos la tarea, ahí murió. No, es crear la actitud. Ustedes tienen que estar viendo continuamente el mensaje. Esto tiene que quedarse como una actitud de vida.
Usted tiene que seguir observando cuando vea un documental sobre vida silvestre, sobre animales, las mujeres que tanto les gustan las flores. Yo me recuerdo que en una oportunidad teníamos en la casa donde vivíamos antes varios rosales afuera. Y un día mi esposa agarró las tijeras a cortarlos todos. Y yo le digo, ya arruinaste el rosal. Ya, ella no me dijo nada, solo me dijo, ya vas a ver, me dijo. Pasó el tiempo y pues el rosal es necesario podarlo porque cuando se poda da rosas mucho más grandes. Cuando se le deja crecer, las rosas tienden a ser más pequeñas. Y entonces yo decía, ya arruinaste el rosal. No, a veces se necesita podar, ¿ya? Como nosotros. A veces necesitamos que el Señor nos pode algunas cositas que venimos arrastrando todavía para que luego demos fruto. Y ese fruto, como dice el Evangelio, permanezca. Entonces, pónganse a observar lo que tienen ustedes allí cerca, ya, y sobre todo la parte importante, pídanle al Señor, porque recuérdense que esto viene de Dios. Y entonces lo que yo le tengo que pedir, Señor, dame sabiduría para entender el mensaje que tú me estás tratando de dar a través de esto que estoy observando. ¿Ya? Y yo les decía, ustedes tienen mascotas, si tienen un perrito, fíjense que depende la raza, así son las cualidades que tienen determinados perros. A mí siempre me llamó la atención el Rottweiler. El Rottweiler es la mezcla entre dos perros, el Doberman y el Boxer, ¿ya? De la mezcla de estos dos vino el Rottweiler. El Rottweiler heredó la fortaleza del Boxer, por eso se le mira fuerte. Pero el Boxer, no sé si alguien tenga un Boxer, el Boxer, estoy hablando del perro, ¿verdad? No estoy hablando de los calzoncillos. El Boxer, fíjense que es un perro noble, se recomienda para niños. Es chato, mal encarado, pero muy noble. Se parece a algunos hermanos, mal encarados, pero buena gente. ¿Ya? Y así es el Boxer. Se recomienda para niños. Ahora, el Doberman tiene un defecto. El Doberman pierde el olfato y desconoce a sus amos. Y el Doberman puede ser entrenado para ser muy agresivo. ¿Ya? Ahora, aquí viene la unidad, ¿verdad? De Doberman y Boxer. Y el Rottweiler heredó la fuerza del Boxer, pero también el defecto del Doberman. El Rottweiler muchas veces puede llegar a desconocer a sus amos porque pierde el olfato. ¿Ya? Y decía yo, ¿verdad? Cómo uno, si hablamos de herencias, ¿qué es lo que yo estoy heredando de mis padres? Ojalá y que esté sacando de ellos lo mejor y no lo peor. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes de aquel dicho, de tal palo, tal astilla? Bueno, que Dios nos dé la gracia a nosotros de ser nobles. Ya les dije mal encarado, pero buena gente. De no desconocer a quienes nos dieron la vida, de no desconocer a nuestro amo, el Señor, de permanecer fieles. Una característica que han tenido los perros es su fidelidad, ¿verdad? Y entonces, hasta uno puede ver en las diferentes razas de perros, ¿ya? En sus características el mensaje, ¿ya? Así que pónganse a pensar en camellos, en vacas, en elefantes, en tiburones, en ballenas. Híjoles, toda la diversidad que hay
en cuanto a especies, animales, vegetales y cosas inanimadas, metales, piedras, etcétera. Bueno, recuerdes entonces, queda en nosotros la actitud. Por supuesto, como yo les citaba hace 8 días, la Laudato Si del Papa Francisco debe de quedar también en nosotros el deseo de cuidar el medio ambiente, la casa común de la que habló el Papa Francisco, cuidar mejor el mundo en el que estamos viviendo, porque hay que pensar, y tal y como lo dice el Papa Francisco, cuál es el mundo que le vamos a heredar a nuestros hijos. Es increíble la cantidad de plásticos que están llegando a la basura y al mar. Aquí en Guatemala se están haciendo algunas campañas como ya no usar bolsas plásticas, ya no usar, ¿cómo se llaman? Popotes o pajillas, como le decimos nosotros. Estar evitando usar demasiado plástico desechable, porque ciertamente hay una gran ayuda con el reciclaje, pero mucho todavía no alcanza a reciclarse y estamos contaminando el mundo. Utilizar mejor los recursos. A mí siempre me gustó el pasaje de San Juan, capítulo, ¿qué es? 6, cuando Jesús multiplica los panes, que al final le pide a los apóstoles que recojan los trozos sobrantes. Y fíjense que detrás de eso hay 2 mensajes. Uno, que Jesús no quiere que se desperdicie nada, ¿ya? Y recuérdense ustedes eso, que a Estados Unidos se le llama la cultura del desperdicio. Con todo lo que se desperdicia en Estados Unidos vivirían muchas personas alrededor del mundo. Nosotros tratemos de no desperdiciar, ¿ya? Cuiden mejor los recursos, cuiden las bendiciones de Dios, no gaste por gastar. A usted le dicen 2 elefantes por el precio de 1, me los llevo. ¿Y para qué quiere 2 elefantes? No sé, pero como están en oferta, en especial, ¿ya? No. Cuide los recursos, cuide el agua, cuide la energía eléctrica. Mire tantos incendios, cuántas cosas están ocurriendo en el mundo. Hay que cuidar el ambiente. Y lo otro que aprendemos de Jesús en la multiplicación de los panes es que si no recogen los trozos sobrantes, ese campo hubiera quedado con una regazón, con una basura. Mire, fama que tenemos los hispanos, ¿verdad? Que donde llegamos, si hubo una reunión, queda todo aquello sucio, ¿ya? No, mire, no desperdiciemos. En Estados Unidos son un poquito más estrictos con la basura y de pronto hasta una multa nos pueden poner por estar tirando basura en la calle. Pero a pesar de eso, todavía somos muy irresponsables con la basura, ¿ya? Recuérdese que esto contamina, que esto daña. Hasta los lugares se ven menos agradables cuando hay un montón de basura a su alrededor. Recuérdese lo que el hermano nos acaba de decir de la mosca. Mis hermanos, no sean moscas, ¿verdad? No vivan entre la basura. Hay que recoger, hay que cuidar el medio ambiente. Tenemos que unirnos a toda esta gente que está procurando un mundo mejor. Cuidado con tanto uso de cosas desechables. Usamos mucho vaso, mucho plato desechable. Fíjese que yo todavía me recuerdo cuando iba a la escuela, acaba de ser eso, ¿verdad? Y que a nosotros nos mandaban a la escuela, yo no sé cuántos de ustedes conocieron los pocillos, ¿ya? Eran como tazas de metal, de peltre. Y como tenían una orejita, uno se la metía en el cinturón y ahí iba uno para la escuela. Le servían a uno su atolito, lo que le daban, y ahí venía uno con su pocillo de regreso, ¿ya? Y una vez un hermano en una comunidad me dice, mire hermano, ¿y no sería así que nosotros tendríamos que hacer
digamos, donde siempre nos dan un cafecito y se tira un montón de cosas desechables, llevar nosotros nuestro vasito, nos lo tomamos y ahora con la pandemia hasta más nos ayudaría a no tener contaminación. Son cosas, todas las iniciativas y las ideas que sean buenas para cuidar el medio ambiente son valiosas. Hay que hacerlo. Hay que cuidar nuestros ríos, hay que cuidar nuestros lagos, hay que cuidar todo esto porque yo siempre pienso, ¿cuál será el mundo que van a encontrar nuestros hijos? Nosotros todavía hemos crecido en un ambiente, algunos de nosotros hemos crecido en un ambiente de campo, de árboles, de flores, de animales. Ya nuestros hijos solo lo van a poder ver en televisión porque ya no hay nada de eso. Así que queda también la exhortación, lean la Laudato Si, que es una muy buena exhortación del Papa Francisco sobre cuidar nuestra casa común. Y es parte de lo que los predicadores también tenemos que dejar ver en nuestra predicación, el cuidado del medio ambiente. Muy bien, cerramos ahí, sigamos, entremos a la otra vía. La otra vía de acceso, de conocimiento a Dios, es la vía antropológica. Si en la vía cosmológica la definición era descubrir a Dios a través de lo creado, de la creación, de sus criaturas, árboles, plantas, etc. Ahora nosotros diríamos que el culmen de la creación fue el ser humano, el hombre y la mujer, del cual Dios dirá, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Entonces el culmen de la creación de Dios es el ser humano. Que yo les compartía el Salmo 8, donde el salmista dice, al ver el cielo, la luna y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre? El hijo de Adán para que de él te cuides, apenas inferior a un Dios le hiciste, coronándole de esplendor. Miren cómo hizo Dios al ser humano, a su imagen y semejanza. Y entonces, digamos que la definición ahora sería descubrir a Dios en el ser humano. Si Dios me va a hablar, imagínense, a través de un perro, de una planta, de un árbol, Dios nos va a hablar a través del ser humano. Y Jesús, uno de los títulos que asumió al hacerse hombre, es decir, el Hijo del Hombre, asumiendo su naturaleza humana. Se despojó de sí mismo siendo Dios y se hizo hombre apareciendo en su porte como hombre mismo, dirá la carta a los Filipenses. Bueno, entonces Dios nos habla en la humanidad, en el ser humano. Nuevamente nosotros tenemos que pedirle a Dios la gracia de poder descubrir ese mensaje en el ser humano. Aquí lo vamos a dividir en cuatro. La vía antropológica la vamos a dividir en cuatro. La primera, vamos a poner cómo Dios nos habla a través del cuerpo humano, la complejidad del cuerpo humano, la perfección con la que hizo al ser humano Dios. ¿Ya? Y en ese sentido, leamos un par de textos bíblicos antes de poner algunos ejemplos. Busquemos el Salmo 139, por favor. Salmo 139. Vamos a leer a partir del versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Dice, porque tú has formado mis riñones, me has tejido en el vientre de mi madre. Te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy
porque prodigios son tus obras. Mi aliento conocías cabalmente. Mis huesos no se te ocultaban cuando era formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión veían tus ojos. En tus libros están inscritos los días que me has fijado sin que aún exista el primero. Palabra de Dios. Fíjense que aquí el salmista está diciendo, porque tú me has formado mis riñones. Bueno, quiero hacerles una aclaración aquí cuando habla de tú has formado mis riñones. Fíjense que si hablamos de corazón, es un órgano que tenemos, ¿ya? Tener entrañas de misericordia. A ver, hermanos, ¿y qué son las entrañas? ¿Ya? Lo que está dentro, las tripas. Si lo queremos decir de una manera más fácil. Tener entrañas de misericordia. Aquí el salmista dice, tú has formado mis riñones. Eso quiere decir lo que llevo dentro. Y eso es el corazón también. Eso me da a entender, fíjese que en la antigüedad un muchacho le podría decir a la novia o a la muchacha, te amo con todos mis riñones. ¿O no? ¿Ya? Nosotros estamos familiarizados a decir te amo con todo el corazón, pero puede ser el corazón, el riñón, el hígado, el páncreas, el vaso, que es lo que tengo adentro. Eso quiere decir te amo con todo lo que tengo adentro. Por eso dice, tú me has formado mis riñones. Eso quiere decir el interior, lo que hay dentro de mí. Me has tejido en el vientre de mi madre. Y fíjense qué bonito lo que dice el salmista. Yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigio soy porque prodigios son tus obras. A ver, hermanos, ¿qué somos nosotros? Un prodigio de Dios. A ver, levante sus manos y diga así, mire, yo soy un prodigio de Dios. ¿Ya? De veras, el Señor se mandó cuando me hizo a mí. ¿Ya? Dios me hizo, me tejió en el vientre de mi madre y como dirá más adelante el salmista, mi embrión, tus ojos ya lo veían. Por eso recuérdese que la iglesia defiende la vida desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Ya? No es desde que nace un niño. Pero qué fabuloso, miren. Nosotros hemos sido bien hechos. Bendito sea Dios. Somos una maravilla. Somos un prodigio de Dios. ¿Sabe cuándo es que nos damos cuenta lo bien que hemos sido hechos? Cuando nos enfermamos. Entonces es que nos damos cuenta de lo bien que funcionamos. Miren, ¿saben ustedes que si se pudieran unir en línea vasos, arterias, vasos capilares, venas, arterias, y se pudieran poner en línea, le darían la vuelta al mundo, solo con una persona? Tenemos una red dentro de nosotros para irrigar sangre, para irrigar vida, ¿ya? Y eso es una bendición, ¿ya? Nuestro cerebro, mire qué bien funciona nuestro cerebro. Dice que apenas logramos usar un 20% de nuestra capacidad cerebral. Y ese fue Einstein. Nosotros no sé cómo andemos, pero si es así, nos morimos sin utilizar un 80% de nuestro cerebro, imagínense ustedes. Por ahí hay una película que se llama Lucy, de una mujer que logra desarrollar el 100% de las capacidades del cerebro. Es inimaginable eso, fíjense. Es una película muy interesante. Pero vuelvo al punto. Imagínense la maravilla que somos nosotros. ¿Ya?
Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Descubrir igual un mensaje de Dios observando el cuerpo humano. Para ponerle un ejemplo bíblico, aunque no vamos a usar la Biblia cuando tengamos que hacer el ejercicio que les va a quedar ahora, San Pablo lo utiliza. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 12, San Pablo usa el ejemplo del cuerpo, el símil del cuerpo, cómo el cuerpo se parece a la iglesia o a una comunidad. Diferentes miembros, diferentes funciones, pero un solo cuerpo. Y por ejemplo, uno puede leer a partir del versículo 14, 1 Corintios 12, 14, dice, así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, dejaría de ser parte del cuerpo por eso. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde quedaría el olfato? Palabra de Dios. Solo piensen por un momento, ¿qué estaba haciendo San Pablo cuando escribió esto? Observando el cuerpo humano. Y dice San Pablo, ¿verdad? Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿se imagina usted un ojón caminando por ahí? O una orejona, ya ahí viene. Claro que algunos son orejas, pero una orejona ahí caminando. No. Y yo no puedo decir si soy mano, como no soy ojo, no soy del cuerpo. No, que cada uno ocupe la parte del cuerpo y la función que le toca ocupar en la comunidad. Ah, no, es que fíjese que como yo no predico, yo seguramente no sirvo para nada. No. Ya, algunos son lengua, otros son cabeza, tienen el don de gobernar. Otros son ojo, pastorean, cuidan, ven. Otros son manos, su servicio. Otros pies, mueven, movilizan. Y entonces es fabuloso ver cómo San Pablo hace la comparación de una comunidad o de la iglesia con el cuerpo humano. Y yo no puedo desechar a ninguna parte del cuerpo. Yo soy ojo, ¿va? Y voy a decir, pie, no te necesito. Ay, ¿cómo va a caminar? No necesitamos. Todos ocupamos una parte en este cuerpo de Cristo. Mire, usted se lastima una uña y todo el cuerpo sufre. ¿Ya? Ha pasado, ¿no les ha pasado a ustedes en la casa que de repente se oye un grito desgarrador en la casa? Así, ¡ah! Y la mamá corriendo a ver a la hija, hija, ¿qué te pasó? Es que me quebré la uña. Ese es todo el escándalo. Por una uñita. Eso quiere decir, una parte del cuerpo que se ve afectada provoca dolor en todos. Por eso es interesante cómo San Pablo está poniendo este ejemplo del cuerpo humano como ejemplo de la comunidad. Fíjense que en una oportunidad estábamos hablándole a matrimonios y ustedes se recordarán allá en la carta a los Efesios que dice que el hombre es cabeza, ¿verdad? Muy bien, perfecto. El hombre es cabeza de su hogar, de su familia. Pero si a usted le da una trombosis, si a usted le da un derrame en la cabeza, ¿qué pasa con todo el cuerpo? De todos modos, no puede caminar, no funciona. Y entonces, ¿sabe cuál era la conclusión de eso? Si el hombre es cabeza y esa cabeza no está funcionando bien, afecta a todo el cuerpo que es la familia. Si el hombre no está bien y es la cabeza, afecta a todos. Mire cuántos de nosotros de repente padecemos de una migraña o de un dolor de cabeza terrible. Y ahí está que no se quiere levantar, no se quiere mover, no quiere hacer
nada por ese terrible dolor de cabeza que tiene. Y si la escritura dice que el hombre es cabeza, a ver dónde están los hombres, levánteme la mano. Hombres, ¿cómo andan esas cabezas? ¿Sí? Si andan bien esas cabezas, porque si no, todo el cuerpo va a estar sufriendo. Entonces, perfecto. Esa es la idea cuando nosotros vemos cómo descubrir el mensaje en el cuerpo humano. Otra vez, nos va a quedar la tarea. La tarea nuestra va a ser descubrir el mensaje en el cuerpo humano. Para ponerles otro ejemplo, no quiero poner muchos para que ustedes puedan hacer el trabajo. De pronto a usted le sale una pequeña caries en una muela o en un diente. Si usted no va al dentista a que le limpie, a que le quite esa caries, ¿qué le va a pasar? Le va a provocar mucho dolor, probablemente va a necesitar más trabajo o va a perder esa pieza de su dentadura. Esa pequeña caries se parece al pecado. Si usted no lo limpia, no lo quita, le va a causar mucho dolor y de pronto una pérdida grande en su propia vida. Ahora, ¿de dónde estoy sacando yo la reflexión? De los dientes. Fíjense que el final del libro del Deuteronomio me gusta cuando la Biblia habla de Moisés a sus 120 años. 120 años y dice que Moisés no había perdido dos cosas, su ojo y su vigor. Ese tema lo he dado muchas veces con los servidores. 120 años y no había perdido ¿qué? Vigor y su ojo. Y cuando decimos que no había perdido su ojo, no es que estaba tuerto o que no necesitó anteojos. No, Moisés no había perdido su ojo, quiere decir, tenía visión. Y la visión era tierra prometida, una tierra que emana leche y miel. Mientras que los israelitas, siempre que no tenemos agua, que no tenemos comida, que hay gigantes, siempre quejándose por los momentos circunstanciales, Moisés tenía su mirada puesta en la tierra prometida. Eso es tener visión, eso es no perder el ojo. Y entonces ahí aprovecha uno. Miren, hay una enfermedad de los ojos, la miopía. ¿Saben ustedes qué es la miopía? Por ahí más de alguno. Ya no se nos van a enojar hoy los que padecen de miopía. Pero miopía es visión corta. No pueden ver de lejos. Esa es la miopía. Y cuántas veces uno hablándole a servidores, uno dice, hay servidores y líderes miopes. No ven más allá de su nariz, no ven más allá de las circunstancias. Se necesita tener visión, ver de lejos, ver las promesas de Dios, ver lo que podemos alcanzar y no quedarse solo viendo la circunstancia en la que estoy viviendo. Entonces yo podría preguntar, ¿seré yo un servidor o un líder miope? ¿O soy capaz de ver más allá de las circunstancias? Ahora, ¿de qué estamos hablando? Del cuerpo humano. ¿Ya? Ya les hablé de las muelas, de los dientes, ahora estamos hablando de los ojos. ¿Ya? Mi mamá, yo tengo que estarme cuidando porque es hereditario, padece de glaucoma. Glaucoma es aumento de la presión en el ojo. Y si no se trata,
va reduciendo el ángulo visual que tenemos. Bendito sea Dios, mi mamá ya llegó a los 85 años y todavía ve un poco, pero su ángulo, su visión periférica ya la perdió. O sea que ella mira, pero en un ángulo reducido. ¿Ya? Y fíjese que eso me hizo recordar, aquí voy a unir las dos cosas, cuando en el Cantar de los Cantares, el amado le dice a la amada, tú tienes ojos de paloma. ¿Se recuerdan ustedes un poquito de eso? Los ojos, mire, ¿han visto una paloma? ¿Son bonitos los ojos de paloma o no? Son feos. Redondo, rojo, el ojo, allí. Y la paloma, haga de cuenta que tiene glaucoma. El ángulo visual es reducido. ¿Ya? Entonces, la paloma necesita mover la cabeza para poder ver lo que quiere alcanzar a ver. O sea, si quiere ver hacia la derecha, tiene que mover la cabeza. ¿Ya? Porque su ángulo visual es reducido. Y entonces cuando el amado dice, mi amada tiene ojos de paloma, ¿de qué está hablando? Solo tiene ojos para mí. A ver, las mujeres, pregúntenle a su amado, ¿ojos de qué tiene usted, amorcito? Dígale. ¿Ojo de paloma o es ojo de mosca? Ya, la mosca tiene celdas visuales que le hacen ver en un ángulo casi de 360 grados. Por eso cuesta cachar a las moscas. Ya, entonces, otra vez estamos hablando de eso, ¿verdad? Cómo a algunos se nos va reduciendo la visión. Dios nos dé la gracia de tener una visión más amplia de lo que ocurre en el mundo, en la comunidad, en la iglesia, porque de pronto nuestra visión es muy reducida. ¿Ya? Bueno, estoy poniéndoles algunos ejemplos. ¿Qué es la arteriosclerosis? Averigüen un poquito. ¿Ya? Piensen por un momento en lo bien que funciona el cuerpo y bueno, viene el ejercicio. Pues ya les dije que no les voy a poner muchos ejemplos para que hagan el ejercicio. ¿El ejercicio cuál va a ser? Lo mismo que hemos hablado. Nombre, características, mensaje. Solo que ahora va a ser del cuerpo humano. Nombre, lengua. Ay, mire qué bonito tema, la lengua. Se recuerda que hay un apóstol que habla sobre la lengua. Un miembro tan pequeño del cuerpo, ¿ya? Pero que puede provocar mucho mal. Es como el timón de un barco pequeño. ¿Ya? Y si usted compara nuestra lengua con todo lo que hay en nuestro cuerpo, con el corazón, con los brazos, con los pulmones, la lengua es chiquita, ¿verdad que sí? Pero mire qué lengua de víbora. Entonces, nombre, lengua, características, mensaje, cuánto bien o cuánto mal puedo hacer yo a través de mi lengua. ¿Ya? Sirve para decir cosas muy bellas y sirve para decir las peores groserías y los peores insultos. Sirve para calumniar, sirve para difamar, sirve para llevar chismes o sirve para llevar palabra, mensaje de fe, de esperanza, la lengua. Entonces, nombre, características y mensaje. ¿Está claro? Vamos a sacar por lo menos 2 ejemplos del cuerpo humano. Hay 2 cosas que no dejan de crecer aunque nos muramos. A ver si saben ustedes qué no deja de crecer en uno aunque uno estire los tenis. El cabello y las uñas. Y algunos las orejas y la nariz también. ¿Ya? Pídanle que no les crezcan mucho las orejas. Pero mire qué interesante, ¿verdad? Que el pelo y las uñas sigan creciendo. Lo que no crece es nuestra fe. Lo que no crece es nuestro amor por Dios. Lo que no crece es nuestra entrega.
El mensaje ahí, ¿cuál sería? Así como nunca deja de crecer las uñas y el pelo, ojalá que nosotros nunca dejemos de crecer en fe, en espiritualidad, como crecía Jesús, en estatura, en gracia, en sabiduría. Crecer siempre. Que no importa los años, nosotros siempre estemos en franco crecimiento. Amén. ¿Está claro? Ejercicio para la próxima semana. 2 ejemplos del cuerpo humano. ¿Ya? Y fíjense que hasta han salido documentales de qué función tiene el páncreas, los pulmones, los riñones, el estómago. Es 5 minutitos de increíble. descanso, por El favor. intestino delgado, que a veces uno ni le presta mucha atención cuál es la función que ocupa en el cuerpo. Si no llegamos a tener intestino delgado, ¿qué puede pasar en nosotros? Los pies, las manos, los ojos, los oídos, ¿qué tenemos nosotros dentro del oído? Una función tan importante que hay ahí, el cerebro. Bueno, ahí les dejo la tarea. Por favor, todavía no usamos textos bíblicos. El mensaje, el libro ahora es el hombre, el ser humano, su cuerpo. Amén. Perfecto. 5 minutos de receso y continuamos.